La reforma tributaria ya fue aprobada en primer debate, pero ahora hay mucha incertidumbre frente a los nuevos cambios con los que se concretó el proyecto. Así las cosas, las modificaciones se centran en el impuesto a la renta, las ganancias ocasionales y a la extracción de recursos naturales, alimentos, entre otros. A continuación le presentamos el listado de cambios que más sobresalen de la reforma tributaria y las personas que más deberán pagar con el proyecto de ley que ahora pasa a los debates simultáneos en las plenarias de Cámara y Senado. Personas naturales, impuestos sobre la renta. Las rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones y dividendos y participaciones se grabarían conjuntamente a las tarifas progresivas propias de las personas naturales entre el 0 al 39%. El límite de las rentas exentas y deducciones de la cédula general no podrá exceder el valor anual equivalente a 1.340 VT anuales, es decir, 56 millones aproximados. Hoy 192 millones. El proyecto de ley inicial proponía limitarlo a 1.210 VT. Asimismo, se propone una deducción de hasta 4 dependientes económicos, cada uno por 72 VT, 3 millones aproximados. Se mantiene sin modificación el umbral de ingresos brutos a partir del cual tributan las personas naturales. Impuesto al patrimonio. Se había propuesto un impuesto de manera permanente sobre patrimonios superiores a 3.000 millones. Sin embargo, la modificación presenta una tarifa temporal de 1.5% para patrimonios que superen los 10.000 millones y a partir del 2027 la tarifa sería del 1% para patrimonios grabados que superen 122.000 VT, es decir, los 5.000 millones aproximadamente. Ganancias ocasionales y dividendos. Las ganancias ocasionales, tanto para personas naturales y personas jurídicas, tanto residentes como no residentes, se incrementaría al 15%. Lo anterior con excepción de las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares que quedarían al 25%. Se había propuesto inicialmente que fueran del 35%, pero en el texto entregado se señala 25%. Con respecto a la utilidad ocasional derivada de ventas de vivienda, se propone que sea de hasta 5.000 VT, 209 millones aproximados. La propuesta era reducirla a 3.000 VT. Se mantendría el requisito de reinvertir en otra vivienda, lo cual no había sido tenido en cuenta en el proyecto anterior. Para el caso de herencias, la tarifa se fijó en 15%. Impuesto a los dividendos. Los dividendos, hoy sujetos al 10%, estarían gravados para las personas naturales residentes bajo las tarifas progresivas generales, que pueden llegar hasta el 20%. Y para los no residentes, tanto personas naturales como sociedades, aplicaría una retención del 20%. Otros impuestos. Impuesto del IVA. El servicio de transporte de valores empezaría a pagar este impuesto. También se suprime la exclusión del IVA para las importaciones de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los $200. Los días sin IVA siguen sin incluirse dentro del proyecto de ley. Movimientos financieros. Los pagos de los consumidores a las plataformas de pago y de las plataformas de pago a los comercios constituyen una sola operación que debe ser gravada una sola vez con este gravamen. Impuesto de timbre. El impuesto de timbre se establecería en 1.5% para documentos elevados a escritura pública, que corresponden a actos de enajenación de inmuebles. La tarifa aplicaría al valor que exceda de 20.000 VT. El impuesto también aplicaría a escrituras públicas en el que se traspasen naves o en las cuales se establezcan hipotecas sobre cualquiera de los anteriores bienes. Sector extractivo. Se elimina de la propuesta del impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro. Se mantendría la exclusión del IVA y la exención de aranceles e impuestos nacional a la gasolina y a la CPM para la venta de combustibles líquidos en zonas de frontera. En el proyecto inicial se habría propuesto su eliminación. Adicional a esto, para el impuesto al carbono se ajustan ciertas tarifas de gas natural 36, a CPM 191 y gasolina 169. Se precisa que a partir del 2024 las tarifas correspondientes a los mencionados se ajustarían según el índice de precios al consumidor. Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. Se tratarían como un tipo de impuesto separado y ya no dentro de los impuestos nacionales al consumo. Se adicionan como gravadas las bebidas lácteas con azúcar añadida y se eliminan de las bebidas que incluyen azúcar en estado puro o con muy poco proceso, y el chocolate de mesa. El impuesto debería ser discriminado en la factura de venta. Alimentos ultraprocesados. Este es uno de los impuestos que más cambios tuvo respecto del proyecto inicial. Se depuró la lista de alimentos y se indicó que este impuesto debería estar discriminado en la factura. Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir del 2023 y se incrementa hasta el 20% para 2025. Finalmente, el salchichón, arequipe y obleas quedaron excluidos de este gravamen.
Aspectos adicionales. Dentro de los cambios al proyecto de reforma tributaria también se hicieron modificaciones en temas sancionatorios y en el régimen de tributación simple, proponiendo mayor flexibilidad y reducciones.